Mi primo Nate ha servido en la Guardia Costera por más de 10 años. No es el tipo de hombre que exagera o inventa historias de fantasmas. Nate es tan práctico y disciplinado como cualquiera, manos firmes, calma bajo presión y nada supersticioso. Le gustan los motores, el orden y el olor del aire salado, no las películas de terror ni el folclore. Sin embargo, en el verano de 2022 me contó algo que todavía me hace un nudo en el estómago. Lo repitió 3 veces, palabra por palabra, cada detalle exactamente igual. Esto ocurrió en 2017, cuando fue asignado a un faro remoto en la costa de Maine. El lugar se llamaba Matinus Rock, una isla azotada por el viento. Nada más que roca negra y gaviotas chillando sobre las olas. No hay pueblo, ni puerto. Solo un faro automatizado y un pequeño edificio auxiliar lleno de diésel y herramientas oxidadas. Solo se puede llegar en helicóptero o en barco. El faro es automático, pero una vez al año necesita manos humanas para revisar los sistemas. Normalmente envían a una sola persona, pero el año anterior se habían reportado fallos eléctricos extraños, apagones misteriosos que nadie pudo explicar. Así que la Guardia Costera decidió enviar a 2 hombres esta vez, Nate y otro tripulante llamado Russell. Durante los primeros 3 días, la vida fue monótona. El viento aullaba, la niebla se extendía y los 2 cumplían su lista de tareas. De día probaban los engranajes del faro, rellenaban el generador de diésel, raspaban la gruesa sal de las barandillas corroídas y revisaban las baterías de emergencia. De noche comían enlatados, leían viejos libros y jugaban a las cartas bajo la tenue luz de una lámpara. El aislamiento era esperado, nada parecía fuera de lo común. Pero en la 4ª noche algo cambió. Nate se despertó a las 2:00 am con una presión en el aire, espesa, eléctrica como el momento antes de una tormenta, excepto que afuera el cielo estaba despejado y el mar en calma. Se incorporó y notó de inmediato algo extraño. El haz giratorio del faro no barría el océano negro. Eso era una señal de alarma. La luz nunca debía detenerse. Nate despertó a Russell, y juntos subieron la estrecha escalera de caracol de hierro, sus pasos resonando dentro de la torre hueca. Arriba, encontraron el mecanismo girando todavía, pero la luz estaba atascada. Atorado en los engranajes había algo oscuro y empapado. No era algas ni cuerda. Era un trozo de tela pesada y mojada como un abrigo viejo. Apestaba a podredumbre, a sal y moho. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. La puerta bloqueada desde dentro. Nadie debía haber podido ponerlo allí. Arrancaron la tela asquerosa y la arrojaron a la noche, convenciéndose de que era un accidente raro. No lo era. La noche siguiente, casi a la misma hora, Nate se despertó otra vez en silencio. El haz se había detenido. Otro atasco. Pero esta vez el objeto era distinto. Una bufanda roja deshilachada empapada de agua salada. Pequeños percebes se aferraban a sus bordes. Parecía haber estado en el fondo del mar por décadas. Nate me dijo que ahí sintió el cambio. No era basura arrastrada por el viento. Era intencional. Registraron cada rincón del faro. Puertas cerradas, ventanas selladas, armarios vacíos. Empezaron a arrastrar cajas pesadas frente a la escalera por la noche. Cerraban con llave el cuarto de la luz. Cerraban la entrada inferior. Revisaban cada cerrojo 2 veces. Pero en la 7ª noche, algo mucho peor comenzó. Nate estaba en la cama cuando escuchó a Russell susurrando. No a él, sino hacia la esquina oscura del cuarto. Su voz era baja, casi tierna, como alguien calmando a un niño. Nate se incorporó y le preguntó qué decía. Russell parpadeó y aseguró que no había hablado. Más tarde esa misma noche, Nate despertó de nuevo y encontró a Russell junto a la ventana, mirando las rocas allá abajo. Cuando le preguntó qué veía, Russell dijo que la noche anterior había habido una figura allí abajo, al borde de la luz del faro, observándolos, y que desapareció cuando el haz volvió a girar. Desde esa noche, Russell empezó a desmoronarse. Dormía poco, hablaba poco, pasaba horas mirando el agua oscura. A veces murmuraba sobre ruidos en las paredes o voces en la escalera. En la 9ª noche ambos escucharon pasos. No el crujido normal del viento en la estructura, pasos reales, lentos, deliberados, descendiendo desde el cuarto del faro arriba de ellos. Nate miró y vio a Russell paralizado al pie de la escalera, el rostro pálido.
Ninguno se había movido. Nadie estaba arriba. Y sin embargo, escalón tras escalón algo bajaba, hasta que los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor que el sonido. Esa noche arrastraron un mueble contra la puerta y durmieron con cuchillos bajo la almohada. En la 11ª noche, el faro falló de nuevo. Subieron las escaleras con el corazón en la garganta, solo para encontrar la puerta del cuarto de la luz abierta de par en par, sin cerradura rota, sin madera astillada, simplemente abierta como si alguien hubiera entrado. La bombilla, enorme, industrial, que requiere fuerza para desenroscar, había sido retirada y colocada derecha en el centro del piso. Mientras Nate la observaba, algo helado rozó su espalda. Se giró de golpe. Nada. Russell se quedó blanco como la cal y señaló la pared, susurrando que había visto una mano salir de los ladrillos. Corrieron. Cerraron de golpe la puerta. Se atrincheraron en su habitación. Russell se sentó acurrucado en la esquina, meciéndose y susurrando a alguien que no estaba allí. Nate no durmió nada. Al amanecer tomó el teléfono satelital de emergencia y pidió recogida anticipada, reportando una falla mecánica grave. El barco llegó esa tarde, pero aquí viene la parte que todavía hiela la sangre de Nate. Cuando la tripulación llegó, preguntaron por la llamada de auxilio que habían recibido a las 2:12 a.m. Una voz distorsionada que decía: «Alguien está aquí con nosotros», antes de que la señal se cortara. Nate juró que no había tocado el teléfono hasta la luz del día. Russell no dijo una sola palabra en todo el viaje de regreso. Renunció a la Guardia Costera unos meses después, y nunca más habló de lo que ocurrió en Martinus Rock. Nate todavía realiza tareas de mantenimiento de vez en cuando, pero me dijo con una mirada que nunca olvidaré: «Jamás volveré a poner un pie en Martinus Rock, no por nada en el mundo». Todo comenzó durante los meses más oscuros del confinamiento por el COVID. Las calles estaban vacías, los parques parecían pueblos fantasmas, y el aire mismo pesaba con una sensación de aislamiento. Todos estaban inquietos, atrapados en sus casas demasiado tiempo, caminando de un lado a otro como animales enjaulados. Las noches se mezclaban con los días y hasta el tiempo parecía cansado de quedarse quieto. Yo no era diferente. Soltero, aburrido y desesperado por una distracción, pasaba mis tardes deslizando sin fin en Tinder, revisando Instagram y dejando que series aleatorias sonaran en la televisión solo para escuchar algo. No había nada más que hacer, sobre todo en esas largas noches heladas en las que el mundo exterior parecía un escenario abandonado de película. Fue entonces cuando volví a conectar con alguien a quien conocía, al menos de forma virtual desde hacía años. Su nombre era Sofía, pero en línea se hacía llamar Sof. Tenía esa vibra rebelde e indomable en sus fotos que siempre me había llamado la atención. Ambos vivíamos en el condado de Suffolk, Long Island, lo bastante cerca de los Hamptons como para sentir la sal en el aire, pero lo bastante lejos como para que las noches parecieran interminables. Esa noche, ambos estábamos inquietos y decidimos vernos. Ella vivía a apenas 5 minutos. Recuerdo estacionar frente a su casa, la calma sofocante del vecindario apretándome el pecho y pensar: esto será solo otro encuentro inofensivo durante la cuarentena. Qué equivocado estaba. Condujimos sin rumbo un rato, las latas de White Claw sudando en nuestras manos, hasta que terminamos en un parque cerrado. Ella fue la primera en saltar la reja, moviéndose con naturalidad como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ese debió ser mi primer aviso. Sof no le tenía miedo a nada. En menos de una hora propuso algo aún más arriesgado. «Vamos a Montauk, al faro, al sendero de los acantilados. No habrá nadie ahí ahora mismo», dijo con una chispa peligrosa en los ojos. El camino fue largo, kilómetros de carretera desierta, bajo un cielo que parecía más negro de lo normal. Tomamos otra bebida antes de salir del coche, y noté lo inmóvil que estaba todo. Ni un coche, ni siquiera el sonido del mar todavía, solo el resplandor lejano de la luz del faro, barriendo el horizonte como un ojo inmenso que nunca parpadeaba. Sof tomó la delantera. En lugar de entrar por el acceso principal, me guió por un costado para evitar las cámaras de seguridad. La arena crujía bajo nuestros pasos,
y las linternas apenas abrían túneles de luz en la oscuridad. El faro se alzaba sobre nosotros, imponente pero extraño. De noche no parecía un guía, parecía una torre de vigilancia. El sendero de los acantilados era pura roca mojada por la bruma. Abajo el océano siseaba contra las piedras como si respirara. Nuestras linternas titilaban de vez en cuando, y me pregunté si eran las pilas o algo más. El silencio entre ola y ola era insoportable. Apenas doblamos una curva del camino, Soph susurró mi nombre. Su voz temblaba, un tono que nunca le había escuchado. Señaló detrás de mí con la linterna. Había alguien allí. Un hombre estaba de pie sobre las rocas, no muy lejos. Llevaba una chaqueta con capucha, el rostro casi todo en sombras. La luz apenas alcanzaba a mostrar fragmentos. Una mano oscura, el borde de una sonrisa que no parecía amistosa. ¿Trabajas aquí?, pregunté, mi voz delgada en el aire helado. Ninguna respuesta. Solo permaneció inmóvil. Nos vamos. Perdón. Di un paso hacia atrás y entonces habló. Su voz era baja, demasiado calmada. ¿Quieren comprar coca? Un escalofrío me recorrió la espalda. No era seguridad. No era un pescador. No debía estar allí. No, estamos bien. Contesté rápido haciendo una seña a Soph para que siguiera. Intentamos actuar normales, pero mis manos temblaban. Aceleramos el paso. Él también. Sin más palabras, solo el crujido de sus botas siguiéndonos. Cada vez que miraba hacia atrás, estaba a la misma distancia, como una sombra que se negaba a soltarnos. El mar rugía debajo. El haz del faro nos alcanzó otra vez, brillando sobre las piedras mojadas, y por un instante juré ver más siluetas moviéndose al fondo del sendero. Mi corazón golpeaba con fuerza. Llegamos al final del acantilado, donde las rocas daban paso a un parche de hierba. Y fue allí cuando escuché otra voz detrás. ¿A dónde van? No era el primer hombre, era otro. Dos figuras más surgieron de la oscuridad, entrando en el círculo débil de nuestras linternas. No parecían excursionistas. No parecían pertenecer a ese lugar en absoluto. Soph me apretó el brazo. No corras, susurró. Si corremos, nos persiguen. Apuramos el paso hacia el estacionamiento. Detrás las pisadas aumentaban. Una voz gritó algo ininteligible. Yo ya tenía las llaves apretadas en la mano. Cuando alcanzamos el coche, los tres estaban encima. Uno intentó abrir la puerta del copiloto antes de que nos metiéramos. Otro rodeó hacia atrás. Bajé los seguros de golpe justo cuando alguien tiraba de mi manija. Soph gritó. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Metí el coche en reversa sin mirar demasiado los espejos, solo intentando no atropellarlos. Un puñetazo golpeó la ventanilla. Otro pateó el parachoques, y entonces, de repente, se detuvieron. No corrieron detrás. Solo se quedaron ahí, mirándonos mientras nos alejábamos. Sus siluetas perdiéndose en el resplandor rojo de las luces traseras. El regreso fue en silencio. Mis manos dejaron marcas húmedas en el volante. No hablamos hasta que estuvimos casi de vuelta en el pueblo. Incluso ahora, años después, esa noche me carcome por dentro. Mis amigos creen que era una pandilla. Tal vez los Crips. Tal vez simples depredadores buscando una presa fácil. Sea lo que sea, se sintió como asomarse al borde de algo verdaderamente peligroso. Y hay una cosa que tengo clara. Nunca volveré al faro de Montauk de noche. Me llamo Gregory, y lo que estoy a punto de compartir no es un recuerdo mío, sino algo mucho peor. Una experiencia contada por un viejo amigo mío, Ian. Me la relató más de una vez y cada vez que lo hacía, sentía el mismo escalofrío recorrerme la piel. No era solo un cuento de fantasmas ni la exageración típica de un marinero. Ian no era el tipo de hombre que inventara cosas. Era alguien a quien uno le creía al instante, porque la vida misma se había esculpido en su rostro. Tenía poco más de 50 años cuando me lo contó. Hombros anchos, manos gruesas y curtidas por décadas de trabajo junto al mar. Su piel estaba castigada por el viento. Sus ojos eran agudos, y su voz tenía el peso de quien ha sobrevivido a cosas que la mayoría nunca enfrentará. Ian había trabajado en salvamento marítimo e infraestructura costera. Había sido buzo en aguas donde pocos se atreverían a nadar, técnico reparando cascos de barcos en plena tormenta, incluso contratista del gobierno para inspecciones submarinas. Había visto al mar en su calma y en su furia más brutal.
Así que cuando me contó esta historia no dudé de él, ni por un segundo. Ocurrió en 2013. Lo contrataron en un pequeño condado del estado de Washington. Necesitaban que inspeccionara un viejo faro abandonado en un islote solitario, a 1 hora de la costa. La torre había sido clausurada décadas atrás, y ahora había una disputa sobre su destino. Los desarrolladores querían derribarla, los historiadores conservarla y nadie quería pagar la cuenta. La tarea de Ian era sencilla en el papel: ir solo, revisar la integridad estructural y decidir si valía la pena salvarla. El islote no era más que un pedazo de roca y tierra, de no más de 100 metros de ancho. Nada vivía allí, ni árboles ni arbustos, solo piedra áspera, el faro mismo y un cobertizo derrumbado que alguna vez albergó el generador. La única forma de llegar era en un bote de la Guardia Costera, que lo dejaría durante la marea alta. Lo dejarían el lunes y lo recogerían el jueves. 4 días en soledad. Para Ian, no era nada fuera de lo común. Había pasado mucho más tiempo en condiciones mucho más extremas. Llevó poco consigo: comida para la estadía, un saco de dormir, herramientas básicas, una libreta y una radio marina. Cuando el bote lo dejó y el ruido del motor desapareció en el horizonte, el silencio que quedó era abrumador. Lo primero que notó fue lo antinatural de esa quietud. No había gaviotas, no había insectos, ni siquiera el mar sonaba normal. Las olas golpeaban las rocas con una cadencia lenta, casi temerosa. El faro se alzaba a unos 15 metros, sus huesos de ladrillo con más de un siglo a cuestas. Dentro, una escalera en espiral ascendía hasta la sala de la linterna, aunque el enorme lente de cristal no había funcionado en décadas. Ian revisó la estructura: vigas oxidadas, tablones deformados, bisagras corroídas. Todo estaba gastado pero estable. Exploró cada piso: una sala de almacenamiento vacía, un dormitorio olvidado con camas podridas, y finalmente la sala de la linterna en la cima. Después de su inspección, decidió colocar su saco de dormir en la planta baja, cerca del cobertizo del generador. Allí había menos viento, más calor. La primera noche fue tranquila, al menos en apariencia. Pero Ian describió el silencio como asfixiante. Nunca había comprendido lo ruidoso que era el mundo hasta que oyó nada. Pasó horas despierto, esperando algún sonido: una gaviota, una ola, incluso el crujido de la madera, pero no hubo nada, solo su propia respiración. El segundo día llegó la niebla, espesa, pesada, antinatural. Para la mañana el mundo tras su ventana era blanco. No podía ver más allá de un par de metros. No era niebla normal. Parecía sólida, como un muro de leche pegado al cristal. Al principio no le dio importancia. Esa región sufría niebla con frecuencia, y él ya la conocía. Pero entonces encontró el armario. A mitad de la escalera en espiral había un pequeño compartimento con puerta de hierro. El primer día había intentado abrirlo, pero estaba sellado por la corrosión. Sin embargo, el segundo día estaba entreabierto, lo suficiente para que la oscuridad se filtrara fuera de él. Ian juraba que no lo había tocado. Dentro, en la esquina, había una caja de madera del tamaño de un almuerzo. Su superficie estaba húmeda, hinchada por la sal, cubierta de un musgo viscoso como si hubiese estado en el fondo del mar. No la abrió. Cerró la puerta, tomó nota y siguió con su labor. Esa noche, despertó con algo peor que un ruido: la ausencia total de él. El silencio se hizo tan profundo que sintió que el mundo entero contenía el aliento. Y entonces llegaron los pasos. Clan, clan, clan. Alguien o algo subía la escalera metálica. Los peldaños resonaban uno por uno, firmes, deliberados. Al principio pensó que podía ser un animal. Pero los animales no suben así, con esa intención. Su corazón latía con violencia, mientras el sonido ascendía hacia la sala de la linterna, pero nunca descendía. Esperó, linterna en mano, apuntando a la entrada de la escalera. Nadie apareció. Los pasos se detuvieron, y volvió el silencio. La mañana siguiente, temblando pero decidido, registró el faro otra vez. Nada, ni animales, ni intrusos. Pero la caja ya no estaba en el armario. Ahora reposaba en mitad de la escalera, húmeda, con musgo escurriéndose. La levantó con renuencia. La madera era pesada, hinchada, clavada. En sus manos se sentía mal, como si no perteneciera a este mundo.
La dejó en la base de las escaleras y salió a tomar aire. Fue entonces cuando vio las huellas. Huellas humanas, descalzas y mojadas, rodeando el faro. No eran botas. No eran zapatos. Pies desnudos. Comenzaban en la pared norte y se dirigían hacia el borde del acantilado. 12 impresiones en el lodo. Y luego nada. Terminaron en el vacío, donde el océano devoraba las rocas. No había rastro de regreso. Aquella noche todo empeoró. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, un estruendo sacudió la sala de la linterna sobre él, haciendo vibrar las paredes, dejando caer polvo del techo. Ian se quedó inmóvil en su saco. Y entonces lentamente vinieron 3 golpes. No en la puerta, no en las ventanas, en la pared misma. Desde dentro del ladrillo, justo a su lado, toc, 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 no se movió hasta el amanecer. Con la luz la caja ya no estaba. El armario estaba abierto de par en par. Para entonces Ian había tenido suficiente. Llamó por la radio pidiendo que lo recogieran antes de lo previsto, fingiendo una emergencia médica. Le dijeron que tardarían horas. Empacó y esperó en el borde del acantilado, donde el bote debía llegar. La niebla se cerraba más y más, engullendo todo a su alrededor. Pasaron 7 horas. El aire se volvió helado. Comenzó a oír pasos que rodeaban el faro a su espalda, crujidos sobre la grava. Se giró, pero la niebla no mostró nada. El sonido volvió. Más cerca. Deliberado. Corrió al borde del acantilado y no se movió hasta que, por fin, un bocinazo resonó a lo lejos. El barco de rescate. Lo subieron justo al anochecer. El marinero que lo ayudó a bordo le preguntó por qué estaba tan pálido. Ian solo dijo: «El faro no es seguro. Ciérrenlo». En su informe oficial no mencionó los pasos, ni la caja, ni las huellas en el barro. Solo escribió que la estructura estaba comprometida e inestable. Nunca volvió. En menos de un año, Ian abandonó los trabajos de campo para siempre. Cuando le pregunté si era por el faro, se limitó a encogerse de hombros y murmurar: «Hay lugares que no nos quieren allí. Solo necesitan tiempo». Y silencio. Más tarde intenté investigar por mi cuenta, pero las coordenadas que Ian había anotado no llevaban a ningún sitio. Los registros del condado mencionaban una torre desmantelada, sin nombre, sin historia preservada, como si nunca hubiera existido. Y eso es lo que más me atormenta. No solo lo que Ian me contó, sino el silencio que lo siguió. Nadie más parecía recordar ese faro. Nadie más lo reconocía. A veces me pregunto, ¿de verdad estuvo Ian solo en esa isla? ¿O la niebla escondía algo más antiguo, paciente, algo que aún espera entre las paredes de un faro olvidado?